buenas tardes. Si les parece, iniciamos. Me pide el maestro Orlando Cordera una disculpa, él espera incorporarse más adelante, está en otra reunión, pero avancemos ya que tenemos también el enlace con el Colegio de Sonora, que está también viéndonos por internet a través de la página, a los cuales les damos la bienvenida también. Hoy tenemos el gusto en el Seminario Universitario de la Cuestión Social, como parte del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, donde el maestro Cordera coordina y hay varios de los investigadores aquí, de conocer el trabajo de la doctora Ileana Yashin Arroyo. Ella es doctora en Sociología por el Colegio de México, realizó también una maestría en Política Comparada en la London School of Economics and Political Science y una maestría de Estudios del Desarrollo en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Ha sido docente y colaborado en diversos proyectos de investigación, publicaciones y consultorías relacionadas con desarrollo social, política social, desigualdad y pobreza. Entre 2002 y 2006 se desempeñó como directora de evaluación en el Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades. Actualmente es investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, le damos la bienvenida, y hoy nos presentará el trabajo que ha venido realizando, el impacto del Programa Oportunidades sobre la movilidad ocupacional intergeneracional. Ileana, el procedimiento es una hora de exposición para dar después pie a otra hora de comentarios, reflexiones, preguntas, para, de acuerdo a los usos y costumbres del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, a las 8 en punto, dar por concluida. Entonces, tiene la palabra la doctora Ileana Yashin. Bueno, quiero agradecer la posibilidad de presentar mi trabajo aquí en el SUCS. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy son los resultados de mi investigación de doctorado que acabo de defender hace poco más de un mes, y la verdad es que es un privilegio poder por primera vez presentarlos públicamente en un espacio como este. Y obviamente agradeceré mucho sus comentarios y preguntas porque creo que pueden ayudar a enriquecer este trabajo. Como dijo Mario Luis, el trabajo que yo desarrollé gira en torno al análisis del impacto del programa Oportunidades sobre la movilidad ocupacional intergeneracional. Lo que les quiero presentar se resume en estos 8 puntos, que va a ser una exposición bastante breve de todo el trabajo de investigación y de los hallazgos. En primera instancia quiero hacerles un recuento muy breve de los antecedentes del programa Oportunidades, así como de la hipótesis sobre la cual está diseñado este programa y que conforma la base del planteamiento del objeto de la investigación. Asimismo, comentarles cuál fue la perspectiva analítica que yo adopté para esta investigación y la metodología que seguí, y después una breve descripción de los resultados en 3 ejes temáticos, que son los 3 ejes que conformaron los ejes temáticos de la investigación. En primera instancia, las características educativas y laborales del grupo de estudio, que les voy a describir más adelante. Luego, algunos hallazgos sobre la movilidad ocupacional intergeneracional, y finalmente hallazgos sobre el logro ocupacional. Y voy a finalizar con algunas conclusiones que se derivan de la investigación, y finalmente con precisiones sobre el alcance de los resultados de esta investigación. Yo me imagino que, si no todos ustedes, la mayoría de ustedes está familiarizado con el programa Oportunidades, que ha sido uno de los programas ejes de la política social focalizada en México desde 1997, que fue el año en el que se creó. Por decirlo de manera muy sintética, es un programa de transferencias monetarias condicionadas cuyas acciones se centran en proveer incentivos a la demanda en educación y salud, y también a mejorar la nutrición de las familias y los integrantes de las familias en condiciones de pobreza extrema en México, tanto en zonas rurales como urbanas. Este es un programa que se ha analizado mucho a lo largo de los últimos 10 años. Hay muchas evaluaciones y estudios académicos al respecto. Algunos de ellos han mostrado impactos del programa, impactos positivos sobre indicadores en educación, salud, nutrición, y otros indicadores relacionados con el bienestar de corto y mediano plazo de las familias beneficiarias. Basado en este conjunto de resultados y también otras características relacionadas con el diseño y la operación del programa, es que se ha tomado este programa como un modelo para el diseño de otros programas en numerosos países de diversos continentes, y bueno,
en el último informe que publicó el Banco Mundial en 2010 sobre programas de transferencias condicionadas, ellos contabilizaban alrededor de 40 programas en distintos países. Ahora, en el caso de oportunidades, en años recientes, diría yo, a partir del 2008, cuando los primeros beneficiarios en incorporarse habían cumplido ya 10 años de beneficios por parte del programa, han empezado a realizarse un conjunto de estudios que lo que buscan es estudiar cuál ha sido el impacto del programa sobre indicadores ya no de corto y mediano plazo, sino de largo plazo. Por ejemplo, en el ámbito ocupacional o educativo, incluso en términos de las condiciones de bienestar. La investigación que yo realicé se inscribe dentro de este conjunto de estudios que lo que buscan es ver más allá de los impactos de corto y mediano plazo que se han documentado para oportunidades y entender si ha habido algún beneficio en términos de largo plazo que el programa planteó en su diseño. Este esquema que tienen en esta lámina lo que busca es ilustrar de manera sintética cuál es la hipótesis que está detrás del diseño del programa Oportunidades. Podríamos decir que lo que el programa busca es, mediante las diversas acciones que realiza, impulsar el desarrollo de capital humano, sobre todo en las siguientes generaciones de niños y jóvenes, de las familias en condiciones de pobreza extrema, que eso sería, por decirlo de alguna forma, sus objetivos de corto y mediano plazo, y para ello, más adelante, para que con ello, más adelante, estos jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral en ocupaciones de mayor estatus y mejor remuneración en condición de igualdad de oportunidades. Con esto, lo que se busca como fin último del programa es contribuir a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto es, el desarrollo del capital humano, de alguna manera, es un medio por el cual se busca contribuir a aumentar la igualdad de oportunidades de los jóvenes al insertarse en el mercado laboral y de esa forma contribuir a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Este planteamiento no se da en un vacío, sino que forma parte de un planteamiento más amplio vinculado con el modelo de desarrollo que se empezó a implementar en el país desde inicios de la década de 1980. Ahora, el objeto de la investigación que realicé precisamente lo que busca es analizar si el programa ha logrado o no contribuir a igualar las oportunidades laborales de los jóvenes que han sido sus beneficiarios, y esto es analizando a la primera cohorte de jóvenes beneficiarios del programa que en el 2007, que es la fecha en la cual se levantaron los últimos datos para estos jóvenes, tenían entre 18 y 24 años. Entonces, estos son jóvenes entre 18 y 24 años que provienen de familias en condiciones de pobreza extrema, de comunidades rurales de alta y muy alta marginación, que fueron incorporadas durante la primera fase de incorporación del programa Oportunidades en 1997 y 1998, y que pertenecen a 7 estados de la República ubicados en el sur y centro del país. Si puedes regresar, Nadelia, a la anterior, nada más para señalar. O sea, básicamente, lo que a mí me interesa analizar se encontraría en este momento del planteamiento de oportunidades. O sea, yo lo que quiero analizar es si se cumple con esta condición y si con ello podría uno suponer o no que se puede contribuir a lograr el fin último del programa. Ahora, el análisis se dividió, como les decía al inicio, en 3 ejes temáticos. En primer lugar, me interesaba conocer cuáles son los rasgos que tienen estos jóvenes a la hora de insertarse en el mercado de trabajo, con una previa descripción de las características educativas que alcanzaron hasta ese momento. En segunda instancia, analizar la movilidad ocupacional intergeneracional de este grupo, tanto en términos absolutos, que la movilidad intergeneracional absoluta se refiere básicamente al cambio en las posiciones ocupacionales entre generaciones que están influidas tanto por el cambio estructural, ya sea económico o demográfico, productivo del país, como por la asociación entre el origen y el destino ocupacional de los individuos. Y también analizar las características de su movilidad relativa. La movilidad relativa se refiere básicamente
al patrón de asociación y a la fuerza de asociación que tienen las ocupaciones de origen y de destino de los individuos. O sea, ¿qué tanto está determinado el destino ocupacional de un individuo por su origen ocupacional? Esa es una pregunta central. ¿Y cómo se distribuyen las oportunidades ocupacionales que existen en la sociedad entre los distintos individuos que la conforman? Y en segunda instancia, dentro de este eje temático, un interés era poder estimar si había un impacto o no de oportunidades sobre la igualdad de oportunidades de este grupo en el ámbito ocupacional. Y finalmente, el tercer eje temático se refiere al logro ocupacional. En este caso, realicé dos tipos de análisis. En primera instancia, con el objetivo de identificar algunos de los factores determinantes del proceso de estratificación ocupacional de este grupo de población, y en segunda instancia también un ejercicio de estimación de los efectos o del impacto de oportunidades sobre el estatus ocupacional de estos jóvenes. Todos estos análisis se realizaron tanto para el grupo agregado de jóvenes, el grupo de estudio, tanto desagregando por sexo, por condición étnica y por condición de migración, dado que las dos primeras características son dimensiones son muy relacionadas con la desigualdad social en México, y en el caso de la condición de migración, porque esto servía como un proxy para conocer qué tanto la estructura de oportunidades de cada contexto de inserción laboral podía afectar las condiciones de inserción laboral de los jóvenes. Ahora, para realizar el trabajo, adopté una perspectiva analítica que básicamente busca conjugar dos campos de estudios que tienen que ver con el hecho de que el objeto de investigación se encuentra, digamos que en la intersección de los estudios de la desigualdad y de los estudios de la pobreza. Y por tanto, del campo de la estratificación y de desigualdad, retomé principalmente el desarrollo teórico, empírico y también técnico de los estudios de movilidad social intergeneracional, y en el caso del campo de estudio sobre pobreza, retomé fundamentalmente el desarrollo teórico y empírico de los estudios sobre pobreza crónica y transmisión intergeneracional de la pobreza. Esta conjunción, digamos que permitió tener una mirada del problema de un conjunto de jóvenes provenientes de hogares pobres, pero vistos también desde la óptica de la desigualdad. Estos dos campos de estudio tienen algunos ejes en común, que son los que a mí me permitieron guiar el análisis. El primero de ellos es que ambos se interesan en el análisis de procesos intergeneracionales que vinculan la posición social de origen con la posición social de destino. En segunda instancia, ambos otorgan una importancia a la estructura económica, institucional y social, tanto en la definición de la distribución de recompensas en la sociedad como en la conformación de la estructura de oportunidades que enmarca el acceso a recursos y a oportunidades de vida por parte de los individuos. En tercer lugar, se otorga también al individuo un rol como actor social, pero se reconoce que sus decisiones y acciones están delimitadas por la estructura de oportunidades en la cual se desenvuelve. En cuarto lugar, se le da un lugar privilegiado tanto a la educación como al trabajo como factores mediadores en el proceso de estratificación y en el acceso a oportunidades de vida. Y finalmente, se le otorga también un rol importante al Estado como actor que debe intervenir para evitar los procesos de reproducción social intergeneracional. Ahora, en términos de la metodología o de cómo realicé el análisis, cabe destacar que este es un análisis fundamentalmente cuantitativo, cuyos datos provienen de las 5 encuestas que ustedes pueden ver ahí, pero principalmente de las primeras 3, que son encuestas que fueron levantadas por el programa Oportunidades para fines específicos de la evaluación de impacto. Entonces son datos que, si pueden ver ustedes, van desde 1997 hasta el 2008. La ENCEL 2007 es la última ronda de un panel de encuestas de evaluación de impacto que se ha levantado en las zonas rurales, y la ENCEL MIG 2008 es una encuesta que se hizo de seguimiento
a una muestra de jóvenes que previamente o que pertenecen a hogares que estaban incluidos en la muestra de la ENSEL, pero que migraron fuera de sus localidades. Esto básicamente lo que quiere decir es que esta encuesta contiene información de jóvenes migrantes que ya no viven o no residen en sus localidades de origen, sino que han migrado a otros estados de la República o a Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante porque esta información de los jóvenes migrantes nos permite comparar lo que sucede con aquellos que abandonan sus comunidades en busca de trabajo o por otras razones, en comparación con los jóvenes que se quedan residiendo en sus localidades de origen. Y finalmente la ENOE y la EMOVI, que es la encuesta de movilidad que se levantó en 2006, fueron encuestas que se utilizaron fundamentalmente para validar el esquema de estratos ocupacionales que les voy a mostrar más adelante. Pero la información fundamental proviene de las bases de datos de oportunidades. Y los análisis que se realizaron pueden verse como análisis de dos tipos. Unos que son más bien de inferencia descriptiva y que usan una serie de técnicas de análisis descriptivo, y las otras que son que buscan hacer inferencia causal. Este segundo tipo básicamente son las técnicas que se utilizaron para poder estimar los impactos de oportunidades sobre los indicadores que se buscaba analizar, y que se requieren de una serie se requiere de un diseño y de técnicas específicas para poder decir que los impactos que se encuentran son atribuibles a este programa. Para los análisis que se realizan y que buscan inferencia causal, se utilizó un diseño cuasi experimental en el que se conformaron grupos de comparación que se distinguen entre sí porque son jóvenes que tienen distintos tiempos de exposición al programa Oportunidades, y los dos grupos de comparación que mejor resultaron, ¿no?, en términos de atribución de impactos oportunidades, tienen una diferencia de 7 años en exposición al programa entre sí. Entonces, digamos que los resultados que yo voy a presentar y que hablan de impacto se refieren al impacto del programa Oportunidades, que se podría atribuir a 7 años de diferencia entre un grupo y el otro. Y son análisis que se realizaron básicamente utilizando la técnica de pareamiento por puntaje de propensión. A continuación les voy a presentar de manera muy breve los resultados de la investigación, como les decía en un inicio, divididos en esos 3 ejes temáticos que les mencioné. Y lo que voy a hacer en cada uno de esos ejes es primero darles por decir, un resumen de los principales hallazgos, bueno, primero de lo que se hizo para el análisis de cada uno de los ejes, después de los principales hallazgos, y finalmente les voy a presentar algunos datos selectos que ilustran los hallazgos que mencione. En el primer caso, que se refiere a las características educativas y laborales de los jóvenes, lo que se realizó fue principalmente un análisis descriptivo de estas características, y los hallazgos más importantes en el ámbito educativo son: por un lado, se reconoce que hay avances generales en la escolaridad de este grupo de población, y esto es algo que se ha documentado en diversos documentos previos a este análisis, y que también el programa ha logrado cerrar la brecha educativa tanto en términos de género como la brecha étnica. También se muestra una muy alta movilidad educativa intergeneracional, lo cual es algo que ha sucedido para toda la población en el país, pero que también se manifiesta en este grupo de población. Sin embargo, lo que se debe notar es que, a pesar de estas mejoras en la educación, que es algo que el programa Oportunidades ha difundido mucho, el nivel educativo promedio de los beneficiarios sigue siendo muy bajo. O sea, en promedio tienen alrededor de 8 años de educación, o sea, están en promedio en nivel de secundaria, lo cual hace muy difícil pensar que con ese nivel educativo puedan competir por los puestos de trabajo de mayor jerarquía con el resto de la población del país. También algo que se encontró es que persiste la desigualdad de oportunidades al interior de este grupo. Eso básicamente quiere decir
que incluso dentro de este grupo de jóvenes provenientes de familias en condiciones de pobreza extrema existe una heterogeneidad, ¿no? y los jóvenes que son hijos de padres con mayor escolaridad tienen mayor probabilidad de tener mayor escolaridad que aquellos que provienen de hogares en donde la escolaridad de los padres es menor. Entonces, no solo hay desigualdad de oportunidades en el ámbito nacional, sino también al interior de este grupo, que es de por sí ya un grupo que se encuentra, digamos, que en la base de la jerarquía socioeconómica del país. En el ámbito laboral, los principales resultados descriptivos indican que estos jóvenes, los que se insertan en el mercado de trabajo, que aquí cabe aclarar que del grupo de jóvenes analizados, que son alrededor de 7,000 jóvenes, el 56% de ellos, cerca de 4,000, están ya trabajando. El resto, veremos los datos en la siguiente lámina, o no están trabajando o siguen estudiando. De aquellos que están trabajando, lo que prevalece son condiciones laborales precarias, con baja retribución y mayoritariamente ocupan puestos manuales de baja calificación. Las mujeres y los migrantes son los dos subgrupos que presentan mejores condiciones laborales, aunque en el caso de las mujeres estas mejores condiciones laborales no están acompañadas por una mayor retribución, lo cual también es algo que se conoce por estudios que se han hecho sobre mercado laboral. Y finalmente, cabe destacar que, al igual que en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, cuando uno compara las características de este grupo de jóvenes con las de jóvenes de la misma edad a nivel nacional, se observan claras desventajas y que llevan nuevamente a señalar que es muy difícil que este grupo de jóvenes pueda llegar a competir en igualdad de circunstancias o de oportunidades con otros jóvenes, ¿no? Este cuadro lo que muestra son algunas características sociodemográficas, educativas y laborales de los jóvenes del grupo de estudio y la comparación tanto con los jóvenes de la misma edad a nivel nacional, que es la columna que dice ENOE rural y urbano. Estos son datos del ENOE del tercer trimestre de 2007, que son, digamos que en términos de temporalidad, los que son comparables con los datos de mi grupo de estudio. Y en las dos columnas del lado derecho se hace la comparación entre este grupo de jóvenes y aquellos provenientes del ENOE que pertenecen a las zonas rurales de los mismos 7 estados de los cuales la muestra del grupo de estudio surge. Lo que podemos observar aquí, en términos generales, es que cuando se compara las características del grupo de estudio con aquellas de los jóvenes que provienen de zonas rurales de los mismos 7 estados, las características de ambos son bastante similares. No hay diferencias tan importantes. Hay algunas diferencias menores en algunos indicadores, pero en general son parecidas. Sin embargo, si los comparamos con las características de los jóvenes a nivel nacional, que es la segunda columna, en la ENOE rural y urbano, vemos que hay diferencias muy importantes. Si vemos, por ejemplo, hay un porcentaje bastante más alto de jóvenes del grupo de estudio que no estudian y no trabajan, también un porcentaje mucho más bajo de jóvenes del grupo de estudio que asisten a la escuela y tienen también un promedio de años de escolaridad menor. En el caso de las características laborales se puede observar también que hay un porcentaje significativamente menor que tienen contrato escrito o que tienen seguridad social, su promedio de ingreso laboral mensual es menor y el porcentaje de estos jóvenes que ocupa posiciones de trabajo no manual también es menor que el del grupo de jóvenes a nivel nacional. Entonces, digamos que, en resumen, en términos tanto educativos como laborales, se ven claras desventajas entre el grupo de estudio y los jóvenes del mismo rango de edad a nivel nacional. Ahora,
Pasando al segundo eje temático de los resultados, que tienen que ver con movilidad ocupacional intergeneracional, vale la pena empezar diciendo que este análisis se basa principalmente en el uso de una clasificación de estratos ocupacionales que ustedes pueden ver ahí, que es una clasificación que tiene su base en la clasificación elaborada por Erickson y Goldthorpe en el 92 para el análisis de movilidad y que es muy usada a nivel internacional, pero y que tiene además algunas adaptaciones para poder usarla en el caso de México, que se basan en trabajos realizados por Patricio Solís y Fernando Cortés, y unas últimas adecuaciones que tienen que ver con las restricciones de los datos con los que yo trabajé específicamente. Esta clasificación tiene 6 estratos ocupacionales, como ustedes pueden ver, y lo que supone es una jerarquía en estos estratos que iría, digamos, de la posición en la base de la jerarquía, que es el estrato agrícola, hasta la posición en la cima de la jerarquía, que sería el estrato no manual, y con los otros 4 estratos intermedios. El supuesto que hay detrás de esta propuesta, ¿no?, de clasificación es que los estratos y su jerarquía están relacionados con el acceso diferenciado que tienen sus ocupantes, o los ocupantes de cada estrato, a recursos u oportunidades de vida. Si uno cambia de estrato, el acceso a ciertos recursos también se modifica en consecuencia. Lo que acabo yo de decir es bastante debatible y se debate mucho dentro de los estudios de movilidad, pero bueno, digamos que este es el supuesto más básico que hay detrás y que se podría más adelante platicar. Ahora, con base en esta estratificación, lo que se realiza son tablas de movilidad ocupacional intergeneracional, y a partir de esas tablas de movilidad se calculan medidas de movilidad absoluta y para analizar la movilidad relativa, que se refiere a la asociación entre orígenes y destinos ocupacionales, lo que se aplica son modelos loglineales. Los modelos loglineales lo que nos permite es controlar los efectos que tienen los cambios en la estructura productiva o estructura económica del país y poder ver exclusivamente el patrón y la fuerza de asociación entre las ocupaciones de origen y de destino sin el efecto de esas características o cambios estructurales. Ahora, los principales hallazgos de este eje de análisis son, por un lado, que coexisten procesos de reproducción con procesos de cambio ocupacional. Esto es, hay herencia ocupacional, pero también herencia ocupacional se refiere a cuando un hijo tiene la misma ocupación que el padre, pero también movilidad absoluta ascendente. Y ambos fenómenos, la herencia ocupacional y la movilidad absoluta ascendente, se presentan en magnitudes similares para el conjunto de jóvenes analizados. Y estas magnitudes son de alrededor del 45 y 43% respectivamente. Lo vamos a ver más adelante con algunos datos. Ahora, cuando hay movilidad, es decir, cuando el joven no tiene la misma ocupación que el padre, esta movilidad es predominantemente de corta distancia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el joven proviene de un origen agrícola, se va a mover únicamente un peldaño en la jerarquía ocupacional hacia el estrato contiguo a su estrato de origen. O sea, no hay movimientos muy largos, o sea, no predominan los movimientos largos que podrían darse, por ejemplo, entre un joven de origen agrícola hacia una ocupación no manual. Sin embargo, hay una excepción que cabe resaltar, que es el caso de los jóvenes migrantes. Esto es, quienes salen de sus localidades de origen, ya sea hacia otra localidad en México o a Estados Unidos, son quienes tienen mayor probabilidad de ocupar posiciones más lejanas en la jerarquía a aquella posición de origen. Otro resultado
es que tanto las mujeres como los migrantes son quienes tienen una mayor movilidad absoluta ascendente y quienes presentan una mayor igualdad de oportunidades. No se encontró ninguna diferencia según condición étnica. Y el otro resultado, que es muy importante en términos del efecto de oportunidades, es que el programa no tiene ningún impacto sobre la desigualdad de oportunidades laborales. Y finalmente, a manera de conclusión de todo este eje temático, podría decirse que con los resultados anteriores lo que dejan ver es que la movilidad está moldeada tanto por cambios de la estructura productiva, y por eso podemos ver tanta movilidad ascendente, ¿no?, que se refiere principalmente, o es un reflejo principalmente de los cambios en la estructura productiva nacional de las últimas décadas, y también está moldeada por el sexo y la condición de migración, como los resultados muestran.